¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a presentar una pitón bola más que me acaba de llegar. Así que, ¡comencemos! Pues aquí estamos, amigos, ya con este paquete que me acaba de llegar. Y pues como siempre, yo se los muestro tal como me llegó. A pesar de que esta es una cajita de estas zapateras y de esta marca, ¿no? De las que yo utilizo para tener a mis ejemplares, no, yo no la metí aquí, así me llegó en esta ocasión este ejemplar, así tal cual está, así es como me llegó. Miren, aquí les muestro, ahí viene adentro en esa bolsita el ejemplar, y pues aquí trae algunos hoyitos la cajita, ¿no? Para que no se nos vaya a asfixiar este animalito. Entonces, pues así tal cual me llegó. No hay como un estándar de cómo se envían los animales, como que cada criador o cada vendedor pues las envía pues como mejor le parece. En esta ocasión ya ven que si han visto cuando me ha llegado ejemplares en otras ocasiones, pues me han llegado en otros topercitos más pequeñitos que son prácticamente nada más para el viaje, ¿no? Y en este caso pues yo puedo utilizar esta misma cajita pues para tener a este animalito. Le voy a dar uso. Entonces pues vamos a verlo. También como que siempre procuro yo no abrir como el paquete, digamos, hasta que lo estoy grabando aquí pues para que juntos veamos como pues el unboxing, ¿no? Ay, ¿a poco hablas inglés? Pero bueno, ahorita les muestro, les sigo comentando. Viene el ejemplar aquí en esta bolsita. Viene ese papelito, es la nota de venta, de legal procedencia. Trae aquí como una toallita, esta azul, supongo para si hay algún incidente del ejemplar en el camino, pues eso absorba algo, ¿verdad? Y pues no hay más nada que eso. Entonces, ¿qué le estaba yo diciendo? Yo divagando como siempre, ¿verdad? No, creo que no me sorprende. Sí, ya me acordé. Les decía que procuro yo como que conocer aquí yo al ejemplar mientras lo grabo para ustedes, para que pues de algún modo lo conozcamos juntos, ¿verdad? Pero en este caso, como ya me había pasado en otra ocasión también, como viene bien cerrado el animalito y no se puede ver aquí, pues sí, como que me recomendaron a la hora de recogerlo en bichos, pues que lo abriera para que viera que el animal venía bien. Entonces pues sí lo abría ya y ya lo vi yo, así que pues en esta ocasión sí les gané, yo ya lo vi, pero aquí lo vamos a ver más a detalle. Y también estuvo bien porque esta cosa venía bien cerradísima. No sé cómo le hacen para cerrar esto, hacen nudos de esos de la marina, o fueron a los Boy Scouts, o no sé, yo pues no. Y me costó un buen abrirlo allá cuando lo abrí por primera vez, y ya después pues lo cerré yo, así que ya no debe ser complicado porque pues yo no sé hacer grandes nudos, ¿no? Entonces pues aquí está, miren, ya nada más lo abre uno así. Nunca me había llegado así, he visto así como en videos, en videos, sobre todo luego de otros países que reciben sus serpientes y les llegan así en bolsitas como esta, así bien amarraditas y todo. Y es la primera vez que a mí me toca. Y yo hasta me daba cosa porque, miren, ahí ya se alcanza a ver esa muchachilla. ¿Qué tal? Miren. ¿Ya la vieron? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Luego hasta me daba cosa cuando veía los videos, porque también muchos de esos videos los vi cuando ni siquiera tenía yo animales, ¿no? Y yo decía, ¿cómo eso sin
y luego considerando que a mí me daban más miedo que ahora las serpientes, ¿no? Miedoso. Y decía como sin ningún temor, abren la bolsita y meten la mano y la sacan y ya. Y yo dije, no, yo de güey voy a meter la mano así nomás, ¿no? Pero pues aquí estoy de güey metiendo la mano. Cae más pronto un hablador que un cojo. Aquí vamos. Ahora nada más falta que sí me mordiera. Pero espero que no. A ver, ahí va la mano. A ver. Y vamos para afuera. Ahí estamos. Aquí está esta pequeñita. Vamos a dejar esta bolsita por acá. Y aquí tenemos a esta hermosa pitón bola. Vean nada más. Ay, viene bien fría la pobre porque pues obvias razones, vean, no ha tenido calefacción. Pero vean, está muy bonita. La voy a poner aquí tantito porque como que no tengo mucha luz. Espero que se pueda apreciar bien. ¿A dónde vas? Bien, que te quieren ver. Miren, ahí está. Para que vean también como el tamaño más o menos. Está pequeña. No tanto. Otras me han llegado mucho más pequeñas. Esta no está tan pequeña, pero sí. Pues sí está pequeña. Ya sobre todo pues comparándola con otras que tengo ya. Que ya van para arriba, ¿no? Pero vean. Está muy, muy bonita. A mí me gustó. Creo que es muy obvio que sí. Y bueno, muchos pues la verán como muy sencilla. Ya de lo que se ve hoy en día, tantas fases, tantos animales tan espectaculares, pues esta está muy sencillita. Pero pues pues por algo hay que empezar, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo que comprar esos animales tan impresionantes? Pero pues no da el dinero todavía. Algún día tal vez. Y qué padre sería que poco a poco de poquito vaya uno sacando sus propios animales bien padres, ¿no? Bueno, para los que le saben un poquito como a la genética y eso y les interesa saber, esta pequeñita parecería una nominal, ¿no? Para los que no sabemos mucho, se ve un poco como nominal, pero no es nominal. Esta es una, le llaman fire, ¿no? Así como fuego en inglés. No sé por qué no se les dice sí, aquí en México, ¿por qué no? Como que pues decimos las fases en español, ¿por qué todos las tenemos que decir en inglés? No sé, bueno, ya es cosa de cada quien, ¿no? Pero pues le llaman fire, que sería fuego a esta fase. Y tiene heads. Ajá, tiene 2 heads. ¿Qué heads? Para el que no sepa, yo desde cuando dije que iba a hacer un video así como para explicar todos esos términos. Y todavía no lo hago, se los debo, pero lo voy a hacer. Lo prometo. Ya no me voy a tardar tanto. Pero bueno, para los que no sepan, heads es que tiene por decirlo así aquí fácilmente, tienen como una parte de genética escondida. O sea, que esa genética no se les ve así a simple vista. No podemos saber, no podemos confirmar que tenga esa genética, ¿verdad? Porque no se ve, no es visible. Pero pues los que hacen las cruzas y todo saben que tienen esa genética, que si cruzas este animalito con otro que tenga esa misma genética, pues ya sea escondida o ya la tenga visible, pues ya al cruzarla con esta pueden nacer pues serpientes con esa genética visible, ¿ok? Más o menos, es algo así como muy sencillo para no meterme ahorita en muchas honduras, ¿no? Y porque ni les voy a explicar bien y nada más me voy a revolver yo. Pero básicamente espero que con eso se entienda un poquito. El chiste que esta es una fire, doble head. Tiene head para Desert Ghost y tiene head para Clown. ¿Ok? Entonces, pues ahí está. Les digo, a simple vista pues es algo muy sencillo. Ya si vemos esa genética que trae por ahí escondidita, pues no es tan sencilla, pero pues tampoco es algo
así como muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues para los entusiastas de la genética y de estos animalitos, pues ahí está. Esas son las fases que tiene. Esa es la genética que porta este animalito. Y véanlo. Vamos a verle. A ver, su pancita no se la he visto bien. Ah, ya vi. Muy bien. Está muy bonita. A mí sí me gusta. Sí, les digo. O sea, sinceramente, hay ejemplares, hay animalitos que se ven, pues sí, cosas se ven de plano impresionantes, ¿no? Esta está bonita y ya. Pero les digo, pues la intención es ir sacando después cosas mejores. Que esos heads que trae esta pequeñita, pues luego se conviertan no en animalitos visuales con esa genética. Y pues ahí ya cambia la cosa. Entonces, pues ahí está, amigos. Ahí está esta bonita serpiente. Una más que se une pues a este incipiente criadero. Y pues les digo, ahora voy a darle utilidad a este topercito. Lo voy a utilizar, nada más que lo veo así como medio sucio, no sé si se ve. Ahorita le voy a dar una lavadita y pues ya les muestro cómo queda instalada esta pequeñita en su topper, pues donde va a vivir. No sé, ya no sé ni qué estoy diciendo yo. Pero bueno, voy a lavar esto y ahorita ya les muestro cómo la acomodamos aquí ya bien en su topper para que se empiece a calentar, porque les digo, está muy fría esta pequeñita. Y pues a ver si se hidrata, a ver si toma agüita o algo, porque pues sí se aventó varios días de viaje. Esta viene, ¿de dónde viene? De Veracruz, pero según entendí, como es la ruta de bichos, como que la recogieron y luego se fueron más al sur y luego la trajeron, o sea, la trajeron paseando. Y pues sí tardó un poquito en llegar, y entonces ya debe de estar pues algo estresadona de estar ahí encerrada en esa bolsa, y pues no ha comido ni ha bebido ni nada. Entonces pues vamos a tratar de ponerla ya bien en su topper para que empiece a conocer su nueva casa y pues se hidrate. Yo no le voy a dar de comer todavía, pero pues al menos que tome agüita. Entonces pues ya, amigos, voy a lavar el topercito y ahorita continuamos. Listo, amigos, ya tengo aquí pues su topper. Finalmente se lo cambié, porque en el que venía, miren, ahorita que le quité, ven que traía como como un trapito azul, y se lo quité para lavarlo y vean cómo se ve se ve bien asqueroso, no sé, miren, ahí en todas las orillas cómo viene de sucio este topper. No sé, yo creo mejor lo voy a desechar, no sé qué. Pues no sé, como que ya está reutilizado, porque no me había fijado. Y vean, acá dice Hurricane, Super Pastel, Enchi Cálico, hembra. Entonces ya como que lo habían utilizado otras veces, porque pues esta no es. Y porque pues del otro lado sí viene aquí, ¿no? Lo que es esta Fire. Pues no sé por qué dice Fire Posible Desert Ghost, pero es Fire Head Desert Ghost Head Clown, ahí está. Entonces pues no sé, ya lo vi muy feo y no me animé a meterla aquí nuevamente, aunque pues ahí ya venía, ¿verdad? Si trae ahí algo, pues ya lo agarró, porque ahí ya se la pasó un buen rato. Pero pues de aquí ya mejor yo creo lo voy a desechar, y pues le vamos a poner su topper nuevo. Le tocó en esta ocasión, porque a veces pues los reutilizo, ¿no? Pero ahorita no tengo para reutilizar, así que vamos a ponerle nuevo. Y su escondite ya está, que sí lo estamos reutilizando, y su bebedero nuevo también, ya con su agüita para que ahorita se hidrate, porque ya de tener
sed, me imagino yo. Y pues acá tenemos la tapita que ya le hice sus hoyitos aquí para que tenga respiración, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Pues solamente pues meter a esta pequeñita que la tengo por acá. Ahí voy, porque la metí otra vez en su bolsita esta. Tantito en lo que según lavaba yo el otro topper, que ya terminé por no usarlo. Entonces, pues aquí vamos nuevamente a sacarla de la bolsita. A ver. Sí me da algo de cosa meter la mano así, ¿eh? Pero pues ahí está. Ahí estamos. Ahí está esta pequeñita. Nuevamente, miren. Ahí está. También como que aquí no me ayudó mucho la luz, tal vez. No, pero creo que sí se ve. Se ve bien. Sale y pues aquí la vamos a poner ya en lo que será su topper un tiempo. Para que se vaya pues aclimatando, digamos. Sí se ve como que está un poco chico el topper para ella, pero pues se dice, ¿no?, que a las serpientes les gusta estar en espacios reducidos, también no les gusta como espacios muy grandes. Entonces ese pues le va a servir un tiempecito a ella. Ahorita ahí se quedó muy tranquila porque les digo, pues ha de venir también estresada de que no sabe qué onda, de venir en la bolsita esa nada más encerrada, pero pues ahí ya al ratito se meterá a su escondite y empezará a explorar, ¿no? Y encontrará también su agüita. Ya no sé si les dije hace ratito, pero pues nada más lo confirmamos. Esta es una hembrita, ¿sale? Es hembra. Todas las serpientes que tengo al momento son hembras, no he comprado machos. Incluso la rey negra mexicana que tengo también es hembra. Ya pues no debo de tardar en empezar con algunos machos, pero por lo pronto todas son hembritas es lo que tengo. Entonces esta pues igual es una hembrita. Y pues ya, amigos, creo que no hay más. Ya les presumí mi nuevo ejemplar, que me llegó nuevamente por Enbichos. Y pues yo contento, ¿no? Siempre es muy emocionante tener que te llegue un nuevo ejemplar y pues empezar a ver cómo se va comportando todo, ¿no? Todo desde un principio, cuando le das de comer por primera vez y come, pues da como emoción, como alegría, todo. Entonces, pues aquí vamos, seguimos disfrutando de esto y pues ya vamos a cerrarla. Y ahorita ya no les voy a mostrar en dónde la voy a poner porque ahorita tengo un problemilla con eso. En lo que es mi área de cuarentena, yo creo que no la voy a poner a ella porque tengo, al parecer en la cuarentena surgió un problemilla de ácaros. Entonces pues no quiero que esta también se me acaricie. Entonces tampoco la voy a poner en el cuarto en donde tengo a todos los reptiles porque pues no sé qué pudiera traer esta, que espero que nada, pero tampoco. Entonces le tengo que buscar ahorita otro lugarcito, adaptarle ahí por ahí una placa térmica y todo, algo provisional seguramente será, pero todavía no lo tengo definido. Entonces ahorita lo que me urgía era ya meterla a su topper para que ya no estuviera nada más en la bolsita ahí encerrada y pues ponerle su agüita para que pues en determinado momento tome. Y pues ya, amigos, pues aquí está. Eso es todo. Yo lo que quería era mostrarles mi nueva adquisición. Presumir, ya saben, ¿no? Lo que a uno le gusta. Pero pues ya, aquí yo creo que vamos a dejar el video. Ahorita veo si le encuentro rápido un lugarcito ahí provisional, se los muestro. A mí ya saben que yo no es por esconderles, que les diga, ay, no, es que no quiero mostrarles cómo la voy a tener
en el piso, ¿no? O algo así, pues no. Ahorita si la tengo que tener en un rinconcito en el piso o algo, pues ahí será. Y pues sí. Es más, de una vez, ¿para qué? Que sí, que no, que a lo mejor nada. Ahorita, ya sea que la encuentre ahorita rápido, pues la tengo que encontrar, o sea, porque también ya necesito ponerle su placa térmica, no quiero que esté ahí ya toda fría. Entonces, ahorita, aunque me tarde un poquito, ahorita que la encuentre ahí, por ahí, un lugarcillo, les muestro dónde queda y ya, ahí con eso cerramos el video. Así que, entonces voy a hacer eso y continuamos. Pues ya quedó, amigos, y pues efectivamente sí fue, pues prácticamente en el suelo, pero pues lejos del peligro para que no se me vaya a llenar de ácaros esta pequeñita. Ahora sí que esta va a ser la cuarentena de la cuarentena. Qué barbaridad lo que pasa con estas serpientes, pero bueno, pues ya después les voy a hacer también un videito hablándoles un poco de esto que me anda sucediendo de los ácaros, pero pues ahí estamos ya echándole ganas para deshacernos de ellos y pues mientras que no tengamos más contagios, ¿verdad? Ya lo dejé así, no la quise poner directamente en el suelo porque luego pues el suelo está como muy frío y no sé si le va a costar más trabajo calentar a la placa o algo así. Tenía esta placa térmica por ahí que la uso luego para las cucarachas, se la pongo a las cucarachas para que, pues porque dicen que también mientras más calientitas estén se reproducen mejor. Y pues ahorita la usé con su termostato y pues la puse topper sobre otro que pues está vacío, como pueden ver, simplemente para que no estuviera en el piso directamente. Lo pongo aquí y pues ahí está ya la placa térmica calentando. Ahí está la pequeñita que ya medio se metió al escondite. Ahí se va a empezar a calentar y pues ahí está, amigos. Ahora sí ya podemos terminar este video. Ya les mostré dónde va a quedar pues por unos días en lo que pues me aviento un tiro con los ácaros y ya poderla poner allá en lo que es la cuarentena, ¿no? Ahora resulta que tengo que tener cuarentena de la cuarentena y pues no es que tenga tanto espacio para tener tantas cuarentenas, pero pues así es esto. Así es esto. Entonces, pues ahora sí, ahí con esa vista de esa pequeñita ahí a medio meterse en su escondite, pues los dejo. Bien, amigos, pues espero que les haya gustado este nuevo ejemplar que adquirí. Y antes de terminar este video, quiero comentarles para los que aún no estén enterados, voy a rifar un ejemplar de gecko leopardo que voy a estar entregando en el próximo Animalia, que ya está a unos cuantos días. Si quieren participar, solo vayan a ver el video de la semana pasada, el que subí la semana pasada, para que ahí se enteren de cuál es el ejemplar que voy a regalar y cómo pueden hacer para participar en esta dinámica, ¿verdad? Así que pues vayan a ver el video. Les voy a dejar el link en la descripción de este video y es más, les voy a dejar por aquí una etiquetita o no sé cómo se llama esta cosita que sale por aquí arriba, para que directamente pues vayan a ese video y pues se enteren cómo participar. Y para los que pues ya estaban enterados e incluso ya están pues ya mandaron su mensajito para participar, les voy a dejar por aquí en algún lado va a aparecer la lista que tengo al momento de participantes, para que chequen si ustedes ya hicieron lo que pedí que hicieran para participar. Chequen que aparezcan en la lista. Si ya lo hicieron y no aparecen en la lista, igual sobre su mismo mensaje, hay como una respuesta a su mismo mensaje que ya me mandaron. Mándenme otro para pues para yo confirmar, porque de repente pues sí han sido, pues no muchos, ¿verdad? Pero sí han sido algunos mensajes más de los que estoy acostumbrado en mis videos. Casi no me llegan tantos mensajes y ahorita pues sí
sí han sido varios. Y por ahí de repente se me ha traspapelado algunos. Siento yo que ya revisé todos, pero para estar seguros y que no haya ningún problema, chéquense la lista. Y pues ya, si ya mandaron su mensaje y no aparecen en la lista, ahí avísenme para tomarlos en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos, no van muchos participantes, la verdad. Van alrededor de 35 por ahí, así que pues tienen muchas posibilidades de poder ganar. En próximos días les voy a estar informando, ahora sí, vía mis redes sociales, la forma de bueno, ya los últimos detalles, ¿no?, de la dinámica, para que estén muy al pendiente y pues no se pierdan el live que voy a hacer, en donde vamos a hacer la rifa para que el ganador se entere, porque sí, en primera instancia pensaba hacer la rifa el viernes, un día antes de Animalia, pero dije, para tener chance la vamos a hacer el miércoles, como ya lo había dicho en el video anterior, es el 27. Ese día vamos a hacer la rifa para que tengan todo el día 28 para reportarse el ganador. Si no se reporta el ganador el día 28, vamos a volver a hacer pues hacer la rifa, digamos, para que tengamos todavía el otro día para que se reporte el ganador. Ya si los dos no se reportan, ahí me voy a meter en problemas, no voy a saber qué hacer, pero esperemos que no, esperemos que todos estén muy atentos y el primer ganador pues no pierda el premio por no reportarse, ¿no? Entonces, pues así va la dinámica, amigos. Yo estoy emocionado, la verdad, espero que ustedes también. Me emociona que me manden sus mensajes para participar, y pues estoy emocionado de que ya llegue el día para hacer la rifa y pues que a ver quién se gana ese ejemplar. Pero bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño. Lo que gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Me gustaría ver en este video también muchos comentarios, no solo en aquel porque es para participar en la dinámica. Ojalá y cada vez pues nos podamos estar comunicando más vía los comentarios o algún mensaje directo, claro, ya sea aquí o en mis redes sociales, ¿verdad? También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y pues por allá estén al pendiente de este sorteo que vamos a hacer, y también pues vean por ahí lo que ando subiendo, y si algo les gusta pues me regalen un like, algún comentario, o como les decía, igual que me manden mensajes por allá si tienen alguna duda o cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Así que pues ahí hay muchas formas en que estemos en contacto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.